La cabeza del rey. El ascenso y caída de Lampião. Hola, soy Adam, y hoy voy a presentarte la historia del rey del cangazo. Imaginen un lugar donde el sol no calienta, sino que castiga. Un lugar donde la tierra es tan roja como la sangre, que durante décadas la regó día tras día. Estamos en el corazón árido del noreste de Brasil, a principios del siglo XX, un escenario donde la ley no existía, o mejor dicho, donde la ley se escribía con la punta de un cuchillo y se sellaba con plomo caliente. En este escenario dantesco surgió una figura que hasta el día de hoy divide a la historia, pues para unos fue un santo vengador y un caballero de la justicia social, pero para otros fue la encarnación misma de la crueldad, un demonio tuerto que coleccionaba cabezas y sembraba el terror. Su nombre era Virgulino Ferreira da Silva, pero el mundo temblaría al escuchar su apodo, Lampião. Bienvenidos a Pasado Curioso, donde hoy no solo vamos a contarte una historia, sino que vamos a arrastrarte por el polvo de la caatinga, vamos a oler la pólvora y vamos a descubrir qué sucedió realmente en la madrugada de la traición que acabó con el reinado del rey del cangazo. Así que quédate hasta el último segundo, porque lo que hicieron con sus cuerpos después de la muerte es algo que tu mente difícilmente podrá procesar. Pero antes de adentrarnos en la gruta de la muerte, necesito que hagas algo crucial si valoras la historia oscura, esa que los libros escolares intentan suavizar, porque este es tu canal. Así que dale un golpe a ese botón de suscribirse ahora mismo y activa la campana para ser parte de nuestra brigada en Pasado Curioso. La historia comienza no con un monstruo, sino con un hombre común empujado al abismo. Virgulino nació en 1898 en el estado de Pernambuco y era un hombre de campo, un arriero hábil con el cuero y el ganado. Pero el sertón brasileño era un polvorín de disputas familiares y coronelismo, un sistema feudal donde los poderosos aplastaban a los débiles. La familia de Virgulino entró en una disputa mortal con un vecino poderoso, José Saturnino, y lo que comenzó como una pelea por lindes y cabras se transformó en una guerra donde la policía, corrupta y al servicio de los poderosos, no protegió a la familia Ferreira, sino que los persiguió brutalmente. Entonces ocurrió el evento que quebró la psique de Virgulino para siempre, cuando su padre, un hombre honesto que solo buscaba paz, fue brutalmente asesinado por la policía en 1920. Imaginen a Virgulino, joven, viendo el cuerpo inerte de su padre y sintiendo cómo en ese momento las lágrimas se secaban para dar paso al odio, jurando ante el cadáver de su progenitor que no descansaría hasta matar a un policía por cada gota de sangre derramada. En ese instante, Virgulino murió y nació Lampião. Cuentan las leyendas y los testigos aterrorizados que disparaba su rifle con tanta rapidez y furia que el cañón se iluminaba en la noche, pareciendo una lámpara, un lampião que guiaba a sus hombres en la oscuridad del combate, una luz que traía la muerte. Lampião no estaba solo, pues asumió el mando de una banda de cangaceiros que no eran simples bandidos, sino guerreros nómadas del desierto que conocían la vegetación espinosa y traicionera mejor que nadie y podían desaparecer como fantasmas entre los cactus. Vestían de una manera que desafiaba la lógica, con sombreros de cuero adornados con monedas de oro, ropa bordada, anillos en cada dedo, pañuelos de seda importada y, por supuesto, muchas armas, convirtiéndose en los piratas de la tierra seca. Durante casi 2 décadas, Lampião se burló del gobierno brasileño, mientras 7 estados enviaban tropas tras él y cientos de macacos, como llamaban despectivamente a los policías, morían intentando cazarlo. Lampião era un estratega militar brillante que atacaba ciudades, saqueaba bancos, secuestraba rehenes y distribuía parte del botín entre los pobres para ganarse su protección.
Aquí es donde surge la duda, que confunde a muchos sobre cómo podía un hombre que empalaba a sus enemigos y marcaba a mujeres con hierro caliente ser amado por el pueblo, y la respuesta es el miedo y la necesidad, pues en un Brasil olvidado, Lampião era el único poder real. No se equivoquen, la brutalidad de Lampião no tenía límites, y hay relatos de ojos arrancados con cuchillos sin filo y de lenguas cortadas a quienes hablaban demasiado, haciendo del miedo su moneda de cambio y convirtiéndolo en el hombre más rico del mundo. Pero incluso el diablo tiene un corazón, o al menos una debilidad, y en 1930 entró en escena una figura que cambiaría la dinámica del grupo para siempre: Maria Deia, conocida por la historia como María Bonita. Ella no fue secuestrada. Ella eligió esa vida abandonando a su marido para correr tras el bandido más buscado del país y convertirse en la reina del cangazo. Imaginen el nivel de adrenalina y locura de dejar una vida segura para vivir huyendo, durmiendo en el suelo y siempre con un rifle al lado. Y me gustaría que me dijeras en los comentarios si tú dejarías todo por una vida de peligro y libertad absoluta. Con María Bonita el bando cambió. Las mujeres se unieron al cangazo y hubo hijos que nacieron bajo los árboles y fueron entregados a familias adoptivas porque el llanto de un bebé podía delatar su posición. El amor y la muerte caminaban de la mano mientras Lampião, el hombre que hacía temblar a los coroneles, cosía la ropa de su amada y le regalaba joyas robadas bañadas en sangre. El tiempo corría en su contra en los años 30 porque Brasil estaba cambiando y Getúlio Vargas había llegado al poder con la intención de modernizar el país, por lo que la existencia de bandidos nómadas era una mancha que el gobierno necesitaba limpiar. Se introdujeron ametralladoras ligeras, mejores comunicaciones y, lo más peligroso de todo, la traición, haciendo que el cerco se cerrara y las volantes, la policía militar, perdieran el miedo y estuvieran sedientas de venganza. La cabeza de Lampião tenía un precio exorbitante, y en el mundo del crimen la lealtad es un artículo de lujo que se devalúa rápido. Llegamos a julio de 1938, con el bando cansado y refugiado en la granja de Angicos, en el estado de Sergipe, un lugar que consideraban seguro, una fortaleza natural, protegida por rocas y vegetación densa, pero cometieron un error fatal al confiarse y bajar la guardia. La noche del 27 de julio fue oscura y lluviosa, algo raro en la región, y mientras el bando dormía o preparaba café en la madrugada bajo la lluvia incesante, las tropas del teniente João Becerra se arrastraban por el barro como sombras, moviéndose entre las sombras en un silencio absoluto. Un traidor llamado Joca Bernardes había dado la ubicación exacta, permitiendo que los policías se posicionaran con ametralladoras listas y ojos fijos en las tiendas improvisadas, esperando a que la luz del alba, esa luz gris y traicionera, empezara a dibujar las siluetas de los cangaceiros. Lampião se levantó temprano como siempre, quizás sintiendo un escalofrío que no era del frío, o quizás oliendo al enemigo, pero fue demasiado tarde. El primer disparo sonó, y el infierno se desató en la tierra, no como una batalla, sino como una carnicería y una ejecución, donde en menos de 20 minutos el hombre que había aterrorizado a Brasil durante 20 años estaba muerto. Pero la muerte no fue suficiente para sus captores, y aquí es donde la historia se vuelve macabra, porque el odio de la policía era tal que no se conformaron con verlos caer. Querían trofeos y querían sembrar el terror en quienes quedaban vivos. Con cuchillos de carnicero decapitaron a Lampião, a María Bonita y a otros 9 cangaceiros allí mismo, en el barro ensangrentado de Angicos. Pero no terminó ahí.
Imaginen la escena de las cabezas goteando, siendo colocadas en latas de queroseno llenas de aguardiente y sal para conservarlas, convirtiéndose en un espectáculo itinerante llevado de ciudad en ciudad y exhibido en las escaleras de las iglesias y en las plazas públicas. La gente se agolpaba para verlas, algunos vomitaban y otros vitoreaban, mientras dicen que los ojos de la cabeza de María Bonita aún parecían mirar con desdén a sus captores. Durante décadas, esas cabezas no fueron enterradas, fueron piezas de museo y estuvieron en exhibición en el Instituto Médico Legal hasta 1969. Sí. Hasta casi los años 70 podías ir a un museo y ver la cabeza momificada de Lampião. Esto nos hace preguntarnos quiénes eran los verdaderos salvajes, si los bandidos que mataban por supervivencia y venganza, o la civilización que exhibía partes humanas como trofeos de feria. Esta historia nos deja con un sabor metálico en la boca, mostrándonos que Lampião fue un producto de su tiempo, un tiempo de injusticia brutal que creó monstruos brutales. No fue un héroe si contamos las vidas inocentes que tomó, pero tampoco fue un simple criminal común, fue un síntoma de una sociedad enferma. Su legado persiste y hoy es una figura del folclore cuya imagen está en la artesanía y en la música, convirtiendo al bandido en leyenda. Pero nunca olviden que detrás del sombrero de cuero y las estrellas de oro hubo un hombre que vio morir a su padre y decidió quemar el mundo en respuesta. Ahora quiero hacerte una pregunta seria, estratega de pasado curioso. Si tú hubieras vivido en ese sertão de injusticia donde la ley no te protege, ¿hubieras agachado la cabeza o hubieras tomado el rifle? La respuesta no es tan fácil como crees, así que déjala en los comentarios para debatir. Si esta historia te ha helado la sangre y has sentido el polvo de la caatinga en tu garganta, entonces este relato ha cumplido su misión. Pero hay muchos más misterios esperando en la oscuridad de la historia, así que no dejes que te los cuenten otros y haz clic en este vídeo que aparece en pantalla ahora, donde desvelamos otro misterio latinoamericano que te dejará sin dormir, porque la historia es una espiral infinita y tú necesitas ver lo que sigue. Soy Adam, esto fue Pasado Curioso y nos vemos en la próxima pesadilla.